En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Evangelio de San Juan capítulo 2, a partir de los versículos 13 y siguientes, leemos que nuestro Señor Jesucristo subió a Jerusalén y halló en el templo vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas de dinero allí sentados, y habiendo formado un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo juntamente con las ovejas y los bueyes, y arrojó por tierra el dinero de los cambistas, derribando las mesas. Y dijo a los que venían palomas: quitad esto de aquí, y no queráis hacer de la casa de mi padre una casa de negocios. Entonces se acordaron sus discípulos de lo que está escrito: el celo de tu casa me devoró. Entonces vemos aquí nuestro Señor sacar del lugar santo estas cosas. Sin embargo, estas cosas las vendían ahí para los sacrificios. Pero cuando transforman la cosa en algo ya de interés y algo profano, ya esto ya no funciona. Nuestro Señor ya no lo acepta. Hoy quiero decirles unas palabras acerca de cómo debemos comportarnos en el templo, en la iglesia, y evitar las irreverencias en las iglesias. Me apoyo en un texto del padre Juan Croisset en su Año Cristiano, segundo tomo, acerca de la Cuaresma. Meditación sobre la irreverencia en la iglesia. Considera que tal vez no hay cosa que irrite más al Señor, ni que atraiga más infaliblemente los tristes efectos de su justa indignación, que las irreverencias, el falta de respeto que se cometen todos los días en las iglesias. Entonces, el hecho de no ser respetuoso en la iglesia sí irrita al Señor y atrae su justa indignación. No hay irreverencia que no sea un manifiesto atentado contra nuestro Dios. Grave, ¿eh? No hay irreverencia, falta de respeto, que no sea un manifiesto atentado contra nuestro Señor. Ninguna que no sea una impiedad, ninguna que no sea un escándalo. ¿Será posible que sea siempre de recurrir a las religiones supersticiosas de los paganos para inspirarnos el respeto a nuestros santos templos? Vergonzoso es que los cristianos católicos tengan necesidad del ejemplo de los infieles, de los no cristianos, para aprender a ser menos irreligiosos. Realmente es un escándalo. ¿Cómo es posible que los cristianos tengamos que sacar ejemplo de la devoción, piedad, respeto de los no cristianos por sus templos? Es grave esto. ¿Por qué en fe representarnos sin cesar al turco, por ejemplo, al musulmán, en su mezquita o al chino en su pagoda, para hacernos reconocer la modestia con que debemos estar en lugar santo? Sin embargo, los de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación, podemos decir, y la condenarán. Si los paganos mismos, los musulmanes, los herejes de los siglos, se levantarán en el día del juicio contra tantos fieles y los condenarán. Esto quiere decir que los no cristianos, los que no conocen al Dios revelado, verdadero, sin embargo saben que hay un Dios arriba, pero no conocen al Dios verdadero, se imaginan a su modo, se hacen nociones de Dios falsificadas, tienen tanto respeto en sus templos para lo religioso. ¿Cómo es posible que los católicos que no conocemos
que Dios está presente realmente en Santo Sacramento, en la iglesia, y nos comportamos de una manera que no es correcta. El padre Croase sigue diciendo, modestos hasta el exceso, circunspectos hasta la superstición en unos templos profanos, en donde no podían ofrecer votos ni incienso más que al demonio, los paganos, y esto solamente porque aquellos templos eran lugares de su superstición dedicada a los ídolos. La sola noción de templo, la sola idea de religión, ha inspirado a las naciones, aun las más bárbaras, esta religiosa modestia. Solo los cristianos, solo los fieles son los que faltan a un deber tan justo y tan necesario. Y esto lo decía el Padre en el siglo XIX. El cuerpo de la sangre de Jesucristo que está en nuestros altares y toda la majestad del Dios vivo que venimos a adorar en nuestros templos no bastará nunca para inspirarnos un culto respetuoso. Tenemos necesidad de otra religión que la nuestra para considerarnos obligados a rendir a Dios los honores que merece. Y la fe cristiana no nos instruye bastante sobre este punto capital de la religión. Es mucho lo que sufre nuestra razón cuando quiere ajustar sobre este artículo nuestra conducta con nuestra creencia. Y nada choca tanto al entendimiento de los infieles como el comprender lo que creen los cristianos acerca de nuestros divinos misterios y ver la indevoción, la indecencia, la inmodestia, o mejor decir, la irreligión con que los cristianos asisten a la Santa Misa, por ejemplo. Nuestras iglesias son la casa del Señor, tan augusta por la majestad de Dios que en ella se adora, tan santa por la víctima adorable que allí se inmola todos los días, el cuerpo de Cristo, tan venerable por los votos que en ella se hacen al Dios vivo, tan respetable por los mismos ángeles, tan respetable que los mismos ángeles no se presentan allí sino en el más profundo respeto. Los demonios no se atreven a acercarse a ella. Los paganos mismos no entran en ella sino por pavor y con aquella modestia que la razón sola inspira. Los cristianos de nuestros días son los únicos que tienen la desvergüenza de llevar su impiedad hasta el santuario y de no presentarse muchas veces en nuestras iglesias, sino para profanarlas y para insultar, por decirlo así, al Dios que adoramos en ellas. Consistirá esto en que ya no les queda a tantos libertinos, a tantas mujeres mundanas, tintura alguna de religión que les haga reservar siquiera el lugar santo, o a lo menos el tiempo sagrado del sacrificio. Le queda un espacio tan vasto a su licencia desenfrenada, todo es para ellos lugar de disolución. Dejen pues a lo menos sus templos a Jesucristo. Dice el padre Croase. Queridos hermanos, lo que dice aquí es fuerte y es verdad. Ver, dice, la indevoción, la falta de devoción, la indecencia, la inmodestia, la irreligión de tantos cristianos que asisten a la iglesia. Ya lo dije varias veces, por ejemplo, cuando hay un bautismo, 15 años, una boda, confirmaciones, en estas veces realmente llegan las pobres mujeres, muchachas, desvestidas. Más corto piensan, más normal, según ellas. No, no, no. Esto no honra al Señor. Una muchachita que va a la iglesia para sus 15 años, dar gracias al Señor, debe ser cubierta. Lo mismo la que va a casarse, tener el cuello cubierto, los hombros cubiertos, los brazos cubiertos, y cuando está sentada, las rodillas cubiertas. A veces, por ejemplo, las novias de 15 años tienen 2 metros por el suelo de tela, pero sobre sus pechos, sus hombros no hay nada. ¿Y para qué? ¿Por qué esto? Cúbranse. Uno se cubre. Después del pecado original, Dios mismo hizo ropa para nuestros primeros padres vestirlos. Entonces, queridos hermanos, honremos al Señor.
Cuando usted tiene una fiesta, un 15 años, dijo una boda o algo, diga a sus invitados que se vistan correctamente. Y correctamente no significa como ellos hacen, no. Dígale, cubrir los pechos, los hombros, las espaldas. Y cuando está sentada, tener las rodillas cubiertas. Una mujer al sentarse, si no tiene las rodillas cubiertas, no es decente, no es digno. Y bien peca y hace pecar hasta el mismo santuario, el mismo lugar santo. Y esto es grave. Esto contenta al demonio. No, queridos hermanos, nadie tiene derecho de ser escandaloso. Es verdad que muchas lo hacen por ignorancia, es verdad, lo sabemos, pero también es nuestro deber de sacerdotes de decir esto a la gente, y que ustedes que escuchan esto, de decirlo a su gente, a sus invitados, a sus hijas y esposas, parientes, decirle las cosas. Ya los cristianos hoy, las católicas en general, no saben cómo vestirse. Una mujer bien vestida, en la calle, en la oficina, en la universidad, en donde quiera, esa es evangélica, es protestante o es musulmana. Y una mujer mal vestida, destapada, sin vergüenza, esa es la católica. Y no es normal, no es normal. Es la iglesia católica que es la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué decir de los que se cruzan las piernas, que mastican chicle, que hablan, que miran su teléfono, que están saludando, mirando de toda la... No, en la iglesia no se habla, no se grita, no se saluda, al menos con la cabeza en silencio, algo, pero así de ir de un lugar a otro. Por desgracia, actualmente apenas se termina la misa, y bien, es como un mercado, hablan, gritan, van por aquí, por allá. No es correcto, no, esto no se hace. En la iglesia no se habla, punto. Y si se tiene que decir por necesidad absoluta algo, a voz baja y punto, que nadie oiga. No se mira también atrás. Que los hermanos, digo estas cosas porque miren lo que dice aquí el padre Croisset. Dice, considera que tal vez no hay cosa que irrite más al Señor, ni que atraiga más ínfimamente los tristes efectos de su justa indignación, que las irreverencias que se cometen todos los días en las iglesias. No hay reverencia que no sea un manifiesto atentado contra nuestro Dios, ninguna que no sea una impiedad, ninguna que no sea un escándalo. Es gravísimo esto, es gravísimo. Un día un amigo mío que salió de un retiro, y bien, al regresar a su casa pasaron por un santuario de un santo y vieron dos jovencitos besándose sobre las bancas como si fuera un lugar público, un parque. Entonces él se acercó y dijo, mire, o sales o te saco. Y lo sacó. Esto no se hace. Esto significa que estos jóvenes ya no tienen ninguna idea. ¿Y qué pasó con la religión cristiana? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, antes había la paz, y bien, pues, se dieron cuenta del desorden, fue suprimida la paz en la misa. Ahora la introdujeron otra vez en la misa moderna. Viene. A veces es un circo frente al Santísimo, de un lugar por otro. ¿Para qué todo esto? Si la iglesia durante siglos hizo las cosas de una manera, tenía experiencia. Hoy vemos los mismos problemas regresar. El padre Croce sigue diciéndonos, considera que por poca fe que se tenga, no puede verse sin estremecimiento la irreligión con que se presentan los hombres en nuestros templos. ¿Es acaso para dar un culto religioso al Dios que está sobre nuestros altares, para lo que se cometen tan escandalosas irreverencias en su presencia? El ánimo de tantos libertinos es teniendo Jesucristo por el Redentor y el soberano juez de los mortales. Usted sabe que Jesucristo está presente. Cuando usted entra y ve la lámpara del Santísimo, ahí está cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesucristo con el Padre Espíritu Santo. Por eso se hinca en la iglesia, se hace genuflexión en la iglesia, se cae en la iglesia. Dios habla en silencio en las almas. El padre Croce sigue diciendo cosas interesantes. Entonces Jesús, Redentor, está sobre el altar. Y los que no muestran reverencia, ¿qué hacen? Bien, digamos, no creen, no creen. Piensa que es un fantasma o un rey de teatro,
los que no se presentan a los pies del altar, sino con aires burlones, por decirlo así, o insultantes. Los que están con tan poca modestia y respeto deshonran a Dios, pecan y hacen pecar a la gente por su mal ejemplo. Los que no se atreverían a estar delante de un hombre honrado, delante de un magistrado, con la misma indecencia, con la misma negligencia, la misma disipación de espíritu y la misma libertad con que asisten al oficio divino y al santo y tremendo misterio. Jesucristo sobre nuestros altares, rodeado con mucha frecuencia de una multitud de jóvenes libertinos, de una reunión de mujeres mundanas, sufre el día de hoy menos oprobio que los que en otro tiempo, cuando lo estaba, de una tropa insolente que le cargaba injurias y salivazos. Una mujer se adorna para ir a la iglesia como ir al teatro. No es normal. Una mujer se adorna para ir a la iglesia como para ir al teatro. Asiste a los divinos misterios, a la misa, muchas veces con el mismo espíritu, siempre con las mismas aires mundanas, con que asiste pocas horas después a los espectáculos o a las tertulias. Más ricamente adornada que el altar, se podría considerársela como un ídolo animado, expuesto a los ojos del público en medio del templo de los cristianos. A lo menos es cierto que ella recibe ahí más honor de los libertinos que el Dios a quien se adora. Es un motivo de religión el que reúne en nuestros templos a tantos jóvenes libertinos a ciertas horas de escándalo y de profanación para estar presentes a lo que se llama la bella misa, como si dijeran la misa de 12, 1 o 2. ¿Qué aires tan más disolutos ni más inmodestos tendrían en cualquier asamblea profana? ¿Qué discursos tan vanos y escandalosos no les ocupan el tiempo mismo en que se ofrece al Señor la víctima divina o se cantan las divinas alabanzas? ¿Y qué deseos tan sacrílegos no se mezclan, por decirlo así, con el incienso que se ofrece al Dios vivo? Es preciso esperar al fin de los siglos para ver en el lugar santo la abominación de la desolación. ¿Qué otro nombre se debe dar a las irreverencias que se cometen todos los días en nuestras iglesias? ¿Qué padre tan poco celoso de su autoridad sufría que su hijo estuviese en su presencia con tan poco respeto, como lo ve a sangre fría en la presencia de Jesucristo? ¿Qué señor sufriría de su criado lo que Jesucristo sufre de sus fieles? Todo esto lo dice el padre Croisset. Se diría que para acostumbrar a los niños a estas inmodestias se les permite estar y juguetear con la iglesia, como no se les aguantaría ni aún en un aposento. También los niños, si el niño ve que todo el mundo es respetuoso, silencioso, eh, piadoso, el niño va a imitar. Ya llevan su comida, su juguete de la iglesia. Esto no se hace, señores. Esto no se hace, que esta falta que el niño sepa que este lugar se respeta. Tenía, oh Señor, concederme la gracia, la gracia de reparar de hoy en adelante con mi respeto y mi devoción las irreverencias que se cometen en nuestras iglesias y que mi ejemplo abrace con el mismo celo y anime del mismo espíritu a todos vuestros fieles servidores. Yo comprendo, Señor, con qué profundo respeto debemos presentarnos a vuestro templo. Salmo 92. Conozco, Dios mío, cuán terrible es ese lugar. Aquí es la casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28. Propósito. La severidad con que Dios castigaba la menor irreverencia en la antigua ley debe servirnos de regla para pensar cuál será el rigor con que castigará la menor inmodestia en nuestras iglesias. ¿Cuál sería el asombro de un iroqués que, medianamente instruido de las verdades de nuestra religión, entrase por primera vez en nuestras iglesias llenas de gente sin respeto, sin reverencia, sin piedad? ¿Qué pensaría un musulmán si fuese testigo de nuestras irreverencias? Concebid desde hoy sentimiento cristiano sobre un punto tan importante, hermanos míos.
comenzad en este mismo día a poner en práctica lo que acabáis de prometer al Señor. Id a la iglesia, aunque no sea más que para dar a Dios, a vosotros mismos al pueblo, una prueba de que reconocéis vuestra obligación sobre este artículo. Entrad en ella, estad en ella, salid de ella, como un hombre que está penetrado de la majestad, de la santidad del lugar santo, con respeto, con silencio. Imponémonos una ley inviolable. Aquí nos da el Padre unas indicaciones prácticas. Imponemos una ley inviolable. 1. De no hablar jamás en la iglesia. De no hablar jamás en la iglesia. 2. De no estar en ella sino en una postura religiosa y cristiana. 3. De no presentaros en ella sino con toda la decencia que pide la grandeza del Dios que hace ahí su asiento. No os presentáis ahí jamás con estos vestidos escotados, oprobio de nuestro siglo, y moda propia del libertinaje más desvergonzado. Como dije, los hombros cubiertos, pechos cubiertos, brazos cubiertos, y cuando la mujer está sentada, tener las rodillas cubiertas. Digan eso a su gente cuando invitan a una 15 años, boda, primera comunión, confirmación, no sé. Sobre todo las que no practican mucho, piensan, pobrecitas mías, más corto, más... No es correcto. Mire lo que dice el Padre. No os presentéis jamás a la iglesia con estos vestidos escotados, oprobio de nuestro siglo. 4. No permitáis nunca que vuestros hijos, aunque sean muy jóvenes, estén en ellas sin moderación y sin respeto. ¿Por qué? Porque respeto en la iglesia de Dios atrae su bendición. La falta de respeto atrae más bien problema. Antes, y en la Biblia lo dice, que la mujer tenga la cabeza cubierta por respeto a los santos ángeles. Esto lo dice San Pablo en su primera carta a los Corintios 11, versículo 5. También el mismo San Pablo, primera Corintios capítulo 2, versículo 5, dice: asimismo que las mujeres en hábito modesto y honesto, con recato y modestia, sin rizado de cabellos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con obras buenas, cual conviene a mujeres que hacen profesión de piedad. Entonces, queridos hermanos, el Espíritu Santo, mediante San Pablo, nos manda, nos dice de tener modestia en la iglesia, de tener respeto al lugar santo y no ir a hacer un desfile de moda en la iglesia. Entonces, termino con esto y repito los últimos consejos que nos da el Padre Croisset. Debemos imponernos como una ley inviolable de no hablar jamás en la iglesia, de no estar en ella sino con una postura religiosa y cristiana, de no presentarnos en la iglesia sino con toda la decencia que pide la grandeza de Dios que ahí se hace presente, etc. No os presentéis jamás en la iglesia con vestidos escotados, oprobio de nuestro siglo, y moda propia del libertinaje más desvergonzado. No permitáis nunca que vuestros hijos, aunque sean muy jóvenes, estén en ella sin moderación y sin respeto. Que sus hermanos antes tenían la cabeza cubierta, y así debe ser, pero lo quitaron, ¿no?, para imitar a los protestantes, y ahora una mujer todavía que está consciente que debe velarse la cabeza, como dice San Pablo, hasta los sacerdotes las obligan de no, y son injustos, hacen muy mal. ¿Por qué? Porque la belleza de cada mujer es un don de Dios, pero no debe exhibirse en ese momento. Su pelo, no sé, en la iglesia se cubre, todo lo sagrado se cubre, el cáliz se cubre, el tabernáculo se cubre, el cuerpo se cubre. Y bien, esto de burlarse de mujeres que llevan velo en la iglesia, de la parte de los curas, realmente es una revolución.
Es una revolución indigna, anticristiana, anticatólica, aunque sean sacerdotes. No cumplen con su deber. Son unos ignorantes de primera que destruyen la iglesia desde dentro con una autoridad que usan mal y del cual Dios les pedirá cuenta el día del juicio. Entonces respetamos el templo de Dios con nuestro vestir, con nuestra manera de sentarnos, de vestirnos, de presentarnos, de no hablar, silencio absoluto, salvo en caso de necesidad absoluta, no dejar los niños ni comer, ni tener juguetes, ni esto por aquella, y finalmente debemos saber que es un lugar santo, no es cualquier cosa esto. En el Antiguo Testamento Dios castigaba fuertemente los que hacían esas cosas en su templo. Aquí esta profanación, ¿qué va a pasar al final? Bien, como el templo de Jerusalén fue destruido por permiso de Dios, de hecho, por los paganos, así pasará con esas iglesias. Si las profanamos, bien Dios se retirará y vamos a pagar la factura y muy caro. Entonces, queridos hermanos, si gente se comportó mal en la iglesia hasta la fecha, mujeres, muchachas mal vestidas, de eso de licra, por ejemplo, o de short y de, ¿cómo se llama? No sé, usted no se presentaría delante del alcalde, el presidente, como se llama, una manifestación, clausura de clase en la universidad, en el colegio, con tenis, no que se viste de la mejor manera en la iglesia, se cubre su cuerpo, se viste sí para honrar a Dios, pero evitando todo lo que es indecencia. Que Dios los cuide, la Virgen Inmaculada nos ampare y corregimos a partir de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse a nuestros canales en YouTube y en Telegram, Catecismo Católico Tradicional. Y también tenemos otro canal donde hay muchos temas espirituales, FSSPX Costa Rica. Que Dios los cuide.